Seguimos segunda parte de este electrotutorial de virtualedu.es de transistor BJT, polarización fija, y habíamos acabado antes diciendo que la intensidad de colector era 1,64 miliamperios que ponemos aquí. Tenemos que la corriente de base era 16 microamperios y la de colector multiplicado por beta, que es 103, 1,64 miliamperios, que también sabemos que es aproximadamente igual a la de colector, a la de emisor, también de unos 64 miliamperios la corriente que atraviesa. Pues ahora vamos a calcular aquí donde teníamos saturación, vamos a calcular realmente cuántos son estos valores. Hemos dicho que para estar en saturación IB tiene que ser positiva, IC es máxima. ¿Cuánto vale IC máxima? Vamos a calcular IC máxima. Tenemos aquí entonces cálculo de IC máxima. Cálculo de la intensidad de colector máxima o de saturación. Y para eso pasamos al siguiente diapositiva. Aquí tenemos dibujadas las dos partes del circuito. Esto es el mismo circuito del transistor, que lo hemos dividido en dos partes. La parte de la izquierda, la que va por la base, digamos, y la parte de colector emisor que va por la derecha. Cogemos aquí esto y vamos a calcular. Hemos dicho que aquí hay 16 voltios, con la ley de Kirchhoff, la caída de voltaje en esta resistencia, voltaje en la resistencia de colector, más la caída de voltaje en el transistor, VC, ya no hay más caídas de voltajes, pues por lo tanto 16 voltios tiene que ser igual a VRC más caída de voltaje en el colector emisor. Vemos que el transistor es un interruptor variable o una resistencia variable. Al variar la resistencia, también variará el voltaje que cae entre estos dos extremos. Vamos a suponer entonces que estamos en lo que hemos dicho antes, volvemos a la página anterior, en saturación. Entonces, si estoy en saturación, pasa al máximo de corriente. Tenemos este dato de aquí, que es VC. Esto no. VC son 0 voltios. Nos pasamos al otro lado y tenemos que en saturación, aquí tenemos VRC y VC. En saturación, VC es 0 voltios, o 0,2, muy pequeña. Como si no ofreciera resistencia, como si fuera un cable y pasa toda la corriente. La intensidad de colector es máxima, quiere decir que pasa toda la intensidad posible. Si el voltaje total, VRC más VC, es 16 y aquí vale 0, este tiene que valer 16. Por lo tanto, el voltaje o caída de voltaje en esta resistencia será 16 voltios. Esto es lo opuesto a cuando está en off, apagado. El voltaje en la resistencia es 0 voltios, como no atraviesa corriente, aquí como la corriente que atraviesa es 0, la caída de voltaje es 0. Y abajo, en cambio, están todos los voltios. 16 voltios estarán entre el colector y el emisor. Si entonces tenemos los 16 voltios aquí, quiere decir entonces que podemos calcular con la ley de Ohm. Vamos al VRC, sabemos que VRC será IC por RC. RC lo sé, que vale 2,5K. 2,5K. Y aquí, utilizando esta fórmula, me quedará VC vale 0 en este caso. Por lo tanto, 16 voltios, o sea, todo el voltaje cae en la resistencia. Igual a IC, que no sé cuánto vale, por RC, que es 2,5K. Despejo de aquí IC y me salen IC igual a 6,4 miliamperios. 6,4 miliamperios. Este será IC de saturación o intensidad de colector máxima. La máxima cantidad de corriente que puede atravesar este
circuito con este voltaje serán de 6,4 miliamperios. Volvemos a la página anterior. Aquí en saturación, IB es mayor que 0, IC máxima de saturación, en este caso hemos dicho que vale 6,4. Por lo tanto, podríamos poner aquí en saturación, la corriente esta es 6,4 miliamperios. El voltaje aquí es 0 y el voltaje V tiene que ser 0,7. Voltaje media máxima. Y ahora vamos a calcular qué pasa en la zona de amplificación o de carga. Entonces, para hacer en la zona de amplificación o de carga, volvemos a pasar aquí y aplicaremos la misma fórmula, pero con los distintos valores que tenemos. Entonces, vamos a duplicar esto aquí. Trasladamos esto y hacemos en la zona lineal. ¿Qué sucede en la zona lineal? En la zona lineal, y tenemos que buscar los datos que teníamos, volvemos atrás y teníamos que IC era 1,64 miliamperios. IC es 1,64 miliamperios. En el punto en el que estamos trabajando ahora, IC vale 1,64 miliamperios. Yo sé, aquí aplicamos toda la fórmula de Kirchhoff, el voltaje total, 16 voltios. Vamos a hacer en naranja, estamos haciendo para los voltajes, 16 voltios, igual a U, la caída de voltaje en la resistencia del colector, más la caída de voltaje en el transistor. 16 voltios será igual a caída de voltaje en RC, siempre será IC por RC, más VCE. Aquí antes VC sabía que era o 0 o 16. Aquí será un valor intermedio, entre 0 y 16, 5, 10, 12, no lo sé. No sé cuánto vale la caída de voltaje en el transistor. IC sí que sé lo que vale aquí, unos 64 miliamperios. En la zona donde estamos trabajando, IC es 1,64 miliamperios. Por RC, que es 2,5K. 2,5K. Más VC, esto es 16 voltios. 1,64 por 2,5, 1,64 por 2,5, ahora 1,64 miliamperios por 2,5 y esto nos da 4,1 voltios. Por tanto, esto de aquí vale 4,1. 16 igual a 4,1 más VC. Despejo esto, va al otro lado, 16 menos 4,1 igual a VC. 16 menos 4 da 12, 13, 12, 11,9, bueno, más 12 voltios más o menos. Entonces tenemos que VC, que es la caída de voltaje aquí, ponemos un color verde, VC es 12 voltios. VC aquí ponemos 12 voltios. ¿Cuánto valdrá VRC? Bueno, VRC ya lo hemos podido calcular aquí. VRC era IC por RC, que es 1,64 por 2,5. Que daba, perdón, claro, y está aquí el 4,1 voltios. Esto era 4, redondeamos a 4. 4,1 voltios es la caída de voltaje aquí. De tal manera que 12 más 4 da 16. Por tanto, ya tenemos que el voltaje, esto es la caída de voltaje. ¿Cuál es el voltaje aquí? El voltaje aquí será 16 menos 4 que caen aquí, 12. 12 menos 12 caen en el transistor porque hay 0 voltios. Por lo tanto, VC es 12 voltios. VC es 12 voltios. VCE será VC menos VE. Como VE, el emisor está tocando a tierra y tierra es 0 voltios, VC es igual a VC, que es 12 voltios. Y si volvemos atrás, podemos poner aquí en la zona esta lineal de carga y dejamos un poco de espacio. Y los datos que hemos obtenido, vamos a ver para que se vean, teníamos que la intensidad de base era 16 microamperios, intensidad de base 16 microamperios, intensidad de colector, esto sería una tabla,
intensidad de base, intensidad de colector. Intensidad de colector, aquí hemos dicho que era 1,64 miliamperios, esto es micro y esto es miliamperios. Voltaje VB tiene que ser más de 0,7, es lo que hemos supuesto para calcular esto, 0,7 voltios. Y el voltaje C, que es el otro variable, hemos dicho que nos daba 12 voltios. 12 voltios, que sabemos que tiene que estar entre 0, que es el mínimo, y 16, que sería el máximo. 12 voltios es el voltaje que hay aquí, la pérdida de voltaje que hay aquí, cuando pasa esta corriente. Como esto es fijo, siempre pasa esta corriente. Si cambiara alguno de los datos de aquí, cambiaría la corriente, cambiaría los voltajes. A este punto de operación normalmente se llama el punto Q, que es el de operación, donde estamos trabajando. Por lo tanto, esto sería la intensidad de colector en el punto Q, esta sería la intensidad de base en el punto Q. Si hiciéramos por último la gráfica, hacemos la carga, la zona de carga o de trabajo lineal, donde trabaja el transformador, tiene esta forma. Una gráfica en la que aquí ponemos IC, intensidad de colector, y aquí ponemos el voltaje, colector emisor. Buscamos los extremos de esta línea, de la zona de carga, y tenemos estos dos puntos. VC 16 voltios y la intensidad de colector es 0. VC 16 voltios, lo ponemos aquí, 16 voltios, y la intensidad de colector, que es esta aquí, es 0, que es este punto aquí. Por lo tanto, esto estará aquí. Este sería el punto en el que la intensidad de colector es 0, por lo tanto, es aunque está en apagado, en off. No hay corriente, no atraviesa. Otro punto que tenemos de la línea de carga es, este es el off. Ahora el on. El máximo tenemos 6,4 miliamperios de IC, que es lo que estamos representando, y 0 voltios de VC. 6,4 miliamperios y 0 voltios. IC, vamos aquí, pues si esto es 6,4 miliamperios. Y voltios 0, VC es 0 voltios, este punto aquí. Son los puntos de corte con la recta. Este es off y esto es saturado. Cuando está saturado, la intensidad de colector es máxima, 6,4. Y cualquier punto intermedio, como es lineal, beta es lineal, IC es beta, que es un K constante, por IB, que es la corriente que llega a la base, nos saldría una recta. ¿Dónde estamos trabajando nosotros concretamente de esta recta? Interesa estar en la medida de lo posible cerca del centro. Nosotros estamos trabajando, vamos a buscar el punto, estamos trabajando en IC, lo pone aquí, 1,64 miliamperios y el voltaje es 12. Por lo tanto, 1,64 y 12. 1,64 miliamperios. Supongamos que esto está aquí, 1,64. Y el voltaje 12, que esto estará más o menos aquí. Y efectivamente utilizamos nos tiene que caer justo la recta de carga. Y el punto en el que estamos trabajando, que hemos llamado punto Q de trabajo, sería este de aquí. Aquí es donde estamos con una intensidad de colector de unos 64 miliamperios y el voltaje C, que es este de aquí, es 12 voltios. O sea, convendría, vamos a trabajar mejor en torno a la mitad del voltaje, que serían 8 voltios, y con la correspondiente intensidad. También sería más o menos la mitad, 3,2 sería el punto medio, pero donde estamos trabajando con esta resistencia y estas cantidades es en este punto. Normalmente este gráfico lo podríamos incluir o añadir con las rectas de carga, que me las voy a inventar, un color azul más claro. Normalmente hay unas rectas que nos indican el transistor, cuál es la intensidad de colector, que es esta de aquí. Aquí estoy en función de VC y esto es en función de la intensidad de base. Si esta es la intensidad de base, es 75 microamperios
esta sería para 40 microamperios, esto sería para 20 microamperios y esto sería, por ejemplo, para 5 microamperios. Por lo tanto, en esta gráfica tenemos dos. Uno, IC respecto IB, y que vemos que tiene una zona lineal, aquí crece y luego ya se estabiliza. Y luego en el otro, IC respecto VC. Entonces, en el punto este intermedio podemos calcular más o menos que efectivamente la intensidad de base pues es la que nos ha dado antes, que en este caso no es 5, sino que era menor, y nos debería dar que la intensidad del rotor hemos dicho que era 1,16 microamperios. Por lo tanto, esto si estuviera dibujado bien en escala, el punto este debería estar, estaría aquí entre el 5 y el 20, esta gráfica está mal hecha y debería ir más abajo, el 5 debería ir por aquí, y esto sería más o menos los 16 microamperios. Y con esto acabamos esta sesión de transistor